Un saludo enorme. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Masterminds, el podcast. Yo soy su servidor Frankenbeat. Estamos en la casa de Atrapasueños Films con Player Jugador detrás de los controles. Hoy tenemos una leyenda viva del rap latinoamericano, ícono de la escena, referente del pensamiento crítico y del hip hop consciente. Desde la Ciudad de México para el mundo, para ustedes, señoras y señores, hoy tenemos a el gran Mastermind, el señor Boca Floja. Bienvenido. Saludos, gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Bien, todo excelente. Chido. Gracias por estar aquí. No, a ustedes por la oportunidad. Señor Boca Floja, rapero, poeta, artista de spoken word, curador multi e interdisciplinario, comunicador social y más. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Es usted otro verdadero mastermind de la escena rap en México desde hace ya más de 25 años. Sí. Sí, es correcto, ¿verdad? Pues gracias. Vamos a comenzar esta charla. Gracias por dejarnos conocerlo desde sus inicios. Vamos a platicar hasta el día de hoy y sus proyectos futuros, ¿vale? Claro. Pero excelente. Antes de Boca Floja, me gustaría a mí empezar. De pequeño, ¿cómo era Aldo Villegas para comenzar esta plática? ¿Era tímido? ¿Era uñero de vago? ¿Era rebelde, callado? ¿Le gustaba la lectura ya desde de pequeño? Pues era bastante tranquilo, creo yo. Uh-huh. Bastante introspectivo igual. Uh-huh. Creo que a esa edad lo que más me gustaba y me sigue gustando son como los deportes. Como que siempre me gustó. O sea, era como un outlet a mis, pues no sé, mis deseos, mis sueños, mis aspiraciones de niño, ¿no? El básquetbol, el fútbol. Sí, los dos, el fútbol y el básquetbol. El fútbol y el básquetbol. Pero ya después, cuando crecí, pues me fui enfocando más en jugar básquetbol, pero el fútbol me gusta también, ¿no? Oh, sí. La fecha, ¿no? ¿Y fútbol sí también un ratito le dedicó? Sí, sé jugar y demás, y jugué en un par de equipos en el barrio y demás, ¿no? Sí. Pero sí. Pura reta callejera. Sí, de fútbol sí. Sí. Básquet sí jugué como más formal. Pero fútbol, pues retas a todo lo que da, ¿no? Sí, veníamos bastante aquí al Álamos a jugar. A jugar básquetbol. Sí, los viernes en la noche se ponían chidas las retas. Las retas. Sí, juego todavía porque tengo un hijo que juega básquet. Oh, genial. Más seriamente. Entonces estoy ahí como apoyando en el proceso de entrenar juntos y demás, ¿no? Que bueno, ya estoy súper lesionado de todos lados, entonces como que ya poquito, juego, sí. Como quisiera, pero sí juego casi todos los días. Sus influencias, su música que escuchaban en esos tiempos, ¿cuál era? ¿De niño? De niño, sí. Pues creo que lo primero que me impactó fue como Michael Jackson. Es algo así como que me marcó mucho y me gusta y me sigue gustando, ¿no? O sea, ya ahora que lo entiendo mejor, como cómo se produjo Michael Jackson y como el rol de Quincy Jones y como productor y todo el impacto que tiene posteriormente en otros proyectos musicales, pues es como muy importante en mi formación a nivel como del oído musical, ¿no? Uh-huh. Pero pienso yo que después de eso pues vino una etapa donde me gustó mucho como ese tipo de grupos como Technotronic o CNC Music Factory, como al final de los 80s, ¿no? Uh-huh. Era un poco como elementos de rap con un poco de house. Y bueno, obviamente como esos primeros como canciones de rap que de repente se llegaban a colar por ahí en el radio, ¿no? Y demás, etcétera, ¿no? Era música como bailable, ¿no? Sí, bailable para bailable, sí. para la música de club, sí. De club. Sí. Ok. En
en los inicios de cuando escuchó el rap, o cómo fue que llegó a él ya con el conocimiento de que era rap, ¿no? Porque bueno, en ese tiempo, pues sí, ese grupo ya metía cosas de rap, ¿no? Sí, bueno, o sea, rapeo, yo pues. entendía que, o sea, yo ya sabía que eso era rap y me gustaba el rap, ¿no? Pero creo que una transición era el entender que el rap formaba parte de un universo más amplio que era como la cultura hip hop. Entonces yo creo que eso fue ya más hacia unos años después, cuando pues el trasiego migratorio que hay en México necesario con respecto a los Estados Unidos, que siempre hay un vecino, un familiar que trae música, ¿no? Entonces mucha gente se fue para allá, ¿no? Y regresó y todo eso. Sí, que ha sido como un flujo migratorio constante, histórico. Sí. De toda la vida, ¿no? Entonces todos conocemos a alguien que viene o venía de repente y traía música y traía cassettes. Y así lo conocí, ¿no? Así recuerdo que algunas de las cosas primeras que escuché fue el cassette de America's Most Wanted de Ice Cube, que fue de los primeros que me impactó muchísimo, ¿no? Por lo que, no sé, visualmente me impactaba la carátula, y el sonido yo ya lo entendía como una cuestión mucho más seria, que tenía como una forma de presentarse distinta, porque lo que venía escuchando de rap, así como te digo, ¿no? De repente había escuchado como incluso había algunas cosas en español que llegué a escuchar, como Wilfred y la Ganga y cosas así. Eran ¿en serio? súper bobas, como muy como muy lúdico, pero como muy bobo, ¿no? O sea, era como que carecía de seriedad, como de presencia, de envergadura. Era algo así como de chiste, ¿no? Y cuando conozco a ese disco de Ice Cube, ya cambiaba la intención por completo. O sea, ya era como que una persona está contando una narrativa, está hablando de forma seria y está visualmente afincado en su corporalidad como una persona de respeto, de dignidad, ¿no? Entonces como que ya eso ya me abrió como otro horizonte respecto al tipo de plataforma que iba yo a perseguir, ¿no? O sea, que es como que eso era más lo que yo ya me empezaba a interesar más, que obviamente no era lo mismo un niño de 10 años escuchando a Technotronic que ya cuando tienes, no sé, 15, 16, 13, más todavía más. 13, no sé, o sea, un poquito más ya, o sea, no es lo mismo de 10 a 13 ya como que hay un switch, ¿no? También. Sí, cambia también la mente, ¿no? También. Entonces a partir de ahí pues ya empecé como a encontrarme con algunas cosas, ¿no? O sea, me empecé, en aquel tiempo estaba la tienda de Tower Records en la zona rosa, que era quizá de las muy pocas donde se podía encontrar cosas de rap. Ahí vendían los cassettes de rap y después empecé a darme cuenta que en los tianguis aparecían de repente cosas, hasta que conocí a un güey en el tianguis de la Vicente Guerrero que se dedicaba a copiar cassettes y videos de la televisión del sur de Texas. Entonces copiaba el Rap City de la televisión del sur de Texas y te vendían los cassettes con todo y o sea, los videos, el programa Rap City. Venían también como MTV Jams y venían incluso como Soul Train y venían incluso hasta comerciales, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya empecé como a entender más y a conocer un poco más, ¿no? Y después también en Tower Records empezaron a vender la revista The Source. Entonces cuando sale The Source pues ya se convertía como en una fuente de información, ¿no? O sea, como el nombre lo dice, pues sí era como una fuente de información que era legítima. Llegaba quizá como un par de semanas
de atraso, pero pues ya era como ahí se veía qué discos iban a salir, había reviews de los discos, entonces pues ya era también como una labor como de investigación, ¿no? O sea, porque si había un tipo de sonido de grupo que te gustaba, pues ya te dabas como la tarea de ver quién lo había producido y ese güey a quién más produjo y con quién colabora y de dónde es. Entonces, pues empezar a diferenciar y a conocer como todos esos detalles de la cultura. Y esa forma o esa manera de conocer, de tener la información, no, obviamente no es igual a lo de hoy. Obviamente hoy está muchísimo más fácil y era incluso, me imagino que en ese tiempo tenía muchísimo más valor, ¿no? El poder ir a caminar, ¿no? Todo un largo camino, valga la redundancia, para encontrar música así, ¿no? Y sí, y aparte éramos como más, al ser algo como tan único, el número de personas que había en aquel tiempo en la ciudad que estaban involucradas en la incipiente, ni siquiera pequeña comunidad de hip hop que había, éramos muy, muy celosos y muy orgullosos de formar parte de algo que muy poca gente conocía y que muy poca gente entendía. Entonces sí, había como un sentido de gratificación, el poder conocer más, el poder estar al día, el poder investigar, saber, porque era algo como muy, muy, muy único. Muy ¿no? Personal también, ¿no? La gente no, o sea, si tú ibas a la escuela, en una preparatoria completa, probablemente eres la única persona que escuchaba eso, ¿no? O sea, cuando alguien te preguntaba y a ti que como que decías esto, difícilmente alguien te miraba como loco, como tal cual. Como un raro, me imagino. O sea, no había una percepción, pues a nivel social o colectivo de qué era ese pedo. O sea, realmente no estaba en cero ese pedo, ¿no? Entonces, al empezar a conocer a otros jóvenes de aquel tiempo que estaban involucrados en eso, o sea, era como un pinche acontecimiento, o sea, porque era como, qué chingón que te gusta esto, cuéntame, ¿qué música tienes? Qué tranza, ¿no? ¿Qué música tienes? O sea, lo primero era como que yo tengo esto que tú no tienes, vamos a compartir, vamos a intercambiarlo. Préstame yo te presto estos otros, los copias y regresas. Y va creciendo, ¿no? Entonces, yo tengo tal source, ¿no? Yo tengo tal o cual, tengo este video, pum. Entonces era como una especie de, pues de espacio de intercambio también de claro, ¿no? Sí. Entonces, así fue. Lo erizo era cuando ya no regresaban los cassettes, ¿no? Sí, pues eso ya te lo sabes, ¿no? Sí. Se pasan de lanza. Bueno, en cuanto este álbum de Ice Cube fue el que lo marcó, ¿no? Pues sí, fue el como un parteaguas. Sí. Fue un parteaguas, ¿no? Sí, impactante. Que me impactó. Y eso fue lo que lo adentró a querer escribir o hacerlo en español. ¿Cómo fue el que dijo, yo también puedo hacerlo y en mi idioma? Pues yo creo que eso fue un poquito después. O sea, eso ya fue como más tirándole como unos años después, porque todavía el momento años. en el que nos empezamos a juntar, ya como güeyes que les gustaba el hip hop, empezaba como a surgir esa necesidad de ser partícipes en la cultura más allá de solamente ser pues oyentes, ¿no? Entonces, la gente que hacía graffiti pues estaba ya haciendo sus cosas, ¿no? Un movimiento cabrón, ¿no? Entonces, sí, o sea, había una reacción inmediata respecto a ellos estando activos, ¿no? O sea, agarraban una lata y podían empezar a hacer sus cosas y ya podían legitimarse como miembros activos del movimiento de hip hop, ¿no? Los que hacían graffiti y estaban interesados en el hip hop, porque también había grafiteros que no les gustaba para nada. Para nada. Ni qué pedo. Ahora. Pero en el caso de la gente que ni pintaba, ni bailaba, ni tenía acceso como a la idea de poder comprar tornamesas, pues nos quedaba la posibilidad de escribir, ¿no? La posibilidad de decir algo, ¿no? Y ahí era donde algunos de nosotros, creo yo, empezamos a
a poder tener como una válvula de escape donde pudiéramos contribuir más, ¿no? Uh-huh. O sea, porque yo igual también agarré un aerosol, pero pues era un güey como mediocre, o sea, ese no era mi talento, ¿no? Uh-huh. Lo hacía porque pues era mi manera de decir aquí estoy y me gusta este pedo. Pero realmente nunca tuve una pasión por el graffiti, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de ser espectador, yo nunca tuve una pasión artística por desarrollarme en el graffiti, nunca me interesó, ¿no? Sí, claro. Y el baile me gustaba, pero a mí siempre me gustaba más como el baile de club del hip hop, y apreciaba la cuestión de los b-boys, ¿no? Pero okay. No como para mí hacerlo, ¿no? O sea, como que nunca me interesó aprender a hacer breakdance. Pero admiraba, ¿no? Admiraba los movimientos, claro, el baile, todo, claro. Las fiestas que hacíamos siempre era parte de ello. Me gusta mucho. Incluso más quizá que la parte del graffiti, ¿no? Uh-huh. Pero creo que fue ahí donde con la escritura yo me empecé a sentir cómodo. O sea, como que yo dije, ok, creo que es aquí donde yo puedo como contribuir de una manera más cabrona, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente al principio pues no teníamos un referencial en español tan claro, o teníamos muy poquitos ejemplos de cómo estructurar las rimas, ¿no? O sea, era todo como una traducción un tanto, o sea, no una traducción en términos de la lírica, pero una reinterpretación de lo que nos daba a entender el rap en inglés, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que nosotros podíamos percibir de cómo ejecutar un rap, pues era basado en esta referencia que teníamos del rap americano, ¿no? Uh-huh. El problema era que obviamente pues en aquel tiempo no entendíamos quizá mucho que pues los idiomas son distintos, el número de palabras es diferente. Sí. Entonces la forma de cortar los enunciados, las barras, las líneas, uh-huh. todo tiene su ciencia, ¿no? Forma Entonces, de ser, sí. No teníamos como un referencial alcanzable, ¿no? O sea, uh-huh. que dijéramos, ok, voy a estudiar 20 discos de rap en español para entender cómo se hace este pedo, ¿no? Entonces, pues era todo en base al rap de Estados Unidos, ¿no? Y tiene más reto el escribir en español, ¿no? Bueno, pregunta, eso no sé. Bien. Yo diría que, o sea, creo que el hacerlo, normalmente digo, esto es una pinche clavadez, ¿no? Pero uh-huh. El escribir en inglés normalmente las líneas pudieran ser más cortas a veces. Uh-huh. No es que en español no lo puedas hacer así, uh-huh. Puedes hacerlo igual de la misma, pero son más palabras en español. O sea, hay como muchas más palabras en español. Entonces ahí viene como que, pues no sé, la capacidad de síntesis que pueda tener cada MC uh-huh. Y demás, ¿no? Entonces fueron cosas que uno tuvo que ir aprendiendo como que al paso. Al paso, sí, con la experiencia, la práctica y todo eso, ¿no? Y también con echar a perder un montón de cosas. O sea, es decir, como que... Sí. Al momento en el que nosotros, o al menos yo, en ese sentido, debo hablar por mí. O sea, creo que las primeras cosas que me atreví como a publicar eran cosas que probablemente nunca debieron haber salido. O sea, eran cosas que eran como pinches entrenamientos personales que en realidad no debía, o sea, ya si lo miro a la distancia eran uh-huh. Cosas que yo estaba aprendiendo a hacer, pero que no eran necesariamente cosas que tenían que publicarse, ¿no? Porque pues apenas estaba como que aprendiendo, ¿no? Pero es que de chavo como que es esa necesidad de que te escuchen, ¿no? Miren, estoy haciendo esto, sí, ¿no? Sí. No, o sea, pues sí, o sea, muchas de las primeras canciones salieron sin mezcla, sin master. Sí. Ni nada, ¿no? O sea, así al chile, ¿no? Sí. Y bueno, nos daba como satisfacción decir que ya habíamos sacado un disco, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, pues no son discos, son demos, ¿no? Demos. De muy, pues muy primarios que curiosamente, digo, es algo bueno y es malo a la vez. O sea, uh-huh. Positivo porque le gustan a un chingo de gente. Le gusta. Y aparte abrieron un camino. Abrieron el camino. El problema es que hay veces que hay gente que se atoró ahí.
Y Sí. quieren que hagas lo mismo que hace Hagan lo mismo, 30 sí. años, ¿no? Es como, no mames, ¿no? Sí, ya no soy ese mismo incluso, ¿no? Pero Ya. aparte, o sea, tampoco es como que no hace falta ser como un pinche experto en la música, ¿no? Como para darse cuenta que es, pues lo que uno hace ahora es muy diferente y que está mejor hecho, ¿no? Es un poco de nostalgia, ¿no? Que eso iba saliendo como estaba en esa etapa de su vida, pues eso. Tiene mucho que ver eso, o sea, al final del día la parte emocional es fundamental en la música y la gente le gusta una canción porque le recuerda un momento específico de su vida, ¿no? Siempre al final pasa del así. día es eso, ¿no? O sea, que es más allá de la canción, es lo que la canción La produce nostalgia, en la gente. Sí. Lo que a nivel emocional, la forma en la que una canción te toca emocionalmente y los momentos que te regresa mentalmente a esos tiempos, sí. Entonces, pues así fue, ¿no? Así, y hay canciones incluso que en esos tiempos no te gustan, pero al día de hoy las escuchas y dices, está chida, ¿no? O sea, ya tienes cierto gusto pues, sobre esa canción, que en un principio, cuando eras morro, tal vez decía, pinche canción, ¿no? O sea, ya cuando estás más adulto, también ya puedes ver las cosas de un sentido como más crítico, ya estás como más formado, ya no... Lo que otro grupo de güeyes hagan o lo que otro güey haga, ya no influye en tu autopercepción, ¿no? Como que si ese güey hace o deja de hacer, tú ya eres tú, güey, ¿no? Y a ti ya no te afecta. Entonces, y antes, como que cuando eres muy, muy adolescente, como que la percepción que tienes de ti mismo, a veces, como estás como formándote, a veces esa percepción de ti mismo como que se construye en base a lo que otra gente está haciendo, ¿no? Entonces creo que nos pasaba mucho eso, ¿no? Como que nos antagonizábamos bien cabrón. O sea, como que ningún güey era chido, más que tus amigos y ya, ¿no? Cuando subía a los escenarios a tocar sus primeras rolas, existían otros géneros musicales, ¿no? O incluso no habían eventos de rap, ¿no? Se tocaba en otros eventos, no sé, quiero pensar que de rock o algo así, ¿no? Ahí ustedes se subían y rifaban, ¿no? O sea, yo la primera vez que me subí o la primera vez que yo rapeé públicamente fue en una fiesta que organizaba una banda, un crew de hip hop del sur que se llama DFK, donde yo me juntaba con ellos y un tiempo formé parte de ellos. Y ahí, pues todo el mundo trataba de tirar sus rimas, ¿no? Ponían instrumentales y sacábamos literalmente nuestras letras y las rapeábamos, ¿no? Así con la hoja de papel ahí. Sí, o sea, había un micrófono de juguete o a veces hasta rapeábamos con los audífonos, ¿no? Ya ves que los audífonos como que amplifican también el sonido. Esos antiguos así esos de Walkman, ¿no? Sí. Si les hablas aquí como que se escucha más fuerte. Entonces hacíamos eso. Órale. Y eso, pues ahí tenía 17 años por ahí. Pero la primera vez que pienso que ya formalmente me subí a rapear, ya sin hojita, ¿no? Sin hojita de papel. Ya sin hojita nos bajaron. Oh, ¿en serio? Sí, nos bajaron. Oh. Fue un evento de rap, ¿no? como en el Estado de México y iba con los DFK. Y, o sea, éramos como un grupo de MCs, eran como 8 MCs y pues todos se subieron. Nos subimos todos y pues nos bajaron así tal cual, ¿no? Algunos se les olvidaron las letras y demás. Pero pues así fue como que los eventos que había que eran un poquito más afines, diría que eran las expos de graffiti. Desde que yo recuerdo, no sé, a los 16 y 17 años, habían expos de graffiti y había grupos de rap y de hardcore. Era como que rap, hardcore, los grupos como que lo más cercano y un poco de punk incluso. O sea, desde la cuestión como más underground era eso, ¿no? En esa llegué a ir a un par de expos de graffiti y a veces subía. Recuerdo que había un grupo que se llamaba AK-47 que eran así como hardcore, pero tenían pues como un chingo de gritos, ¿no? Pero de repente como que medio rapeaban, estaban como medio influenciados por ese grupo que se llamaba Body Count, de donde estaba Ice-T como el frontman, ¿no? Era como el MC, pero eran unos güeyes como de rock así, como de hardcore.
pero rapeaban, ¿no? Rapeaban también. Ajá, y bueno, por ahí andaba Sociedad Café también, que era pues Sociedad Café, pues era más como del pedo de influenciado por el rap chicano. Rap, ¿no? Chicano. Y estaban los güeyes de Aragón, ¿no? Que siempre han estado. Estaba Metra y estaban los BLP, que ellos venían, quiero entender que venían más como de la onda del baile. Pero rapeaban también y estaban también desde aquellos tiempos haciendo rap como tal. Es ahí donde forma o se juntan con el grupo Lifestyle, la familia, con el crew. Bueno, es un poquito después, o sea, mucho después todavía. Lifestyle originalmente era Aquil, otro amigo que se llama Nis, Manuel, y yo. Nosotros éramos Lifestyle. Los fundadores. Sí, nosotros tres éramos Lifestyle y éramos los que empezamos el proyecto y tocamos en el primer festival de rap que se hizo en la Ciudad de México. Tocamos como Lifestyle y era Aquil y yo. Nis no pudo ir ese día, pero éramos él y yo. Aquil y yo éramos Lifestyle. Incluso tenía otro nombre, ¿no? Otro nombre de... JR se llamaba. JR. Y usted también, ¿no? Tenía otro nombre, ¿no? Otro apodo. No era conocido todavía como Boca Floja, ¿verdad? Exacto. Entonces, el grupo se llamaba Lifestyle. Él y yo. Entonces, como empezamos a hacer cositas y demás, yo ya tenía mis amigos de FK y también tenía mi amigo Tibu que después se conoció como Squalo MC de que sacó un proyecto que se llamaba Hipnosis y que fue pues también productor de un montón de gente después. Pero como tal, el primer grupo así un poco más formal fue Lifestyle. Después a ese Lifestyle original se unió brevemente o fugazmente Jimbo. Porque había una disquera en aquel tiempo que nos propuso firmarnos y grabar un demo en un estudio profesional en el 97. ¿En serio? Se llamaba Peerless esa disquera. Entonces ahí la Peerless. Ajá, era una disquera como vieja, grande, o relativamente grande, pero más bien como una disquera como que ya estaba como en su proceso de extinguirse, ¿no? O sea, de hecho creo que en algún momento estuvo Pedro Infante, ellos editaban los discos de Pedro Infante, pero tenían una sección como de música electrónica. Entonces, un güey de Peerless le llamó la atención y dijo, estaría chingón que hicieran un grupo, o sea, que Lifestyle fuera un grupo y sería importante que hubiera una mujer. Y Jimbo nosotros ya conocíamos a Jimbo y habíamos grabado demos con Jimbo. Y entonces, Aquil y yo y Jimbo fuimos a grabar ese demo que al final no se consiguió firmar. ¿No? Se grabó en un estudio profesional con un beat original. La canción se llama Los Más Dementes y era Aquil, Nis, Jimbo y yo. O sea, ese era el formato del grupo. Entonces empezamos a tocar, nos empiezan a invitar aquí y allá en pedos muy underground y conocemos después a una banda del sur, de Xochimilco, donde está Saque, y se junta con nosotros Tibu, como que Squalo, digo que él es mi amigo de antes que todos ellos, ¿no? Tibu yo conozco a Tibu desde antes de conocer a Aquil y todo, o sea, Tibu es mi hermanito, entonces nos dimos cuenta que de repente veíamos que ya éramos como un chingo de güeyes, o sea, ya éramos como 20 cabrones como rapeando. Toda la bandota. Sur. Sí. Y entonces había varios grupos. O sea, estaba el grupo de Tibu, estaba el grupo de Saque, estaba el mío con Johnny, con Aquil, ¿no? Entonces decidimos como colectivizarlo, agruparlo, y es ahí cuando decidimos que el colectivo, que el proyecto se llamara La Familia Lifestyle. La Familia Lifestyle. El grupo Lifestyle, que era Aquil y yo, era como el más experimentado, era como el más el primero en la línea, pues éramos un poquito más grandes, un par de años más grandes y teníamos ya como un poquito más de callo, ¿no? Sí. Entonces estos güeyes, pues estaban como que haciendo cosas también, tenían equipo y estaban tratando de hacer beats, ¿no? Saque estaba haciendo
intentando producir, ¿no? Cosas originales. Entonces era como que, ok, pues todos juntos generar este pequeño colectivo, nos vamos a llamar la familia Lifestyle, ¿no? Que era por Lifestyle. Por Lifestyle. Pero ya eso duró, sacamos varias canciones porque ya estábamos grabando ahí y ya, de ahí pues ya cada quien partió a sus cosas y yo después de eso formé Microfunk. Con Tibu. Después me salí yo y llegó Jack Mack. Los originales de Microfunk es Tibu y yo. Usted. Y yo me fui pero no por pedos ni nada, sino porque el pedo de Microfunk era como un grupo como de batalla. Era como de skills, todas las canciones. Y yo en ese momento yo ya como que quería decir otras cosas. Dije, creo que mi pedo más bien es como, por otro lado, yo voy a sacar mi proyecto solo. Yo quiero ser un artista solo. Ya quería empezar a cambiar. Ahí es donde empezaba ya a querer cambiar, ¿no? Todo el concepto, todo el desmadre, ¿no? Sí. O sea, como que ya mi pedo ya era diferente. Entonces yo más bien dije, yo quiero hacerlo yo solo. Y el proyecto de Microphone sigue con Tibu y ahí es donde llega Jack Mack. Ya. Pero tampoco fue porque hubo propiamente un problema. No, más bien pues la mentalidad comenzó a cambiar. Necesitaba hacer otras cosas ya. Sí. Eso fue en el año 99. En el 99. Y tengo entendido que en el 2000 es cuando ya usted decide hacer ya el solista, ¿no? Ya decide hacer su trabajo. En el 99, pero formalmente en el 2000. Esos demos que hablábamos que nunca debieron haber salido. Ahí salimos. Menciona el de Lengua Insurrecta. Sí, ese es el que menciona. Y yo le quería preguntar cómo se dio ese proyecto. Pues eso es pues un pinche ensayo así. El ensayo. Chilazo, ¿no? Ese también fue grabado de manera casera. Pues sí, en un podría estudio decirse casera. Con un güey que no, o sea, fui con un güey que rentaba un estudio por hora y lo renté como por 3 horas, lo grabé en su casa. Carísimos, ¿no? Me imagino en ese tiempo también, ¿no? Porque era como un estudio como muy casero, así muy... Ya. Pero era un güey que no tenía nada que ver con hip hop. O sea, X güey, Juan Pérez, que le dijo, rífense, ahí está. No, él lo medio lo mezcló ahí y me entregó, me quemó un disco. Ahí mismo, o sea, en la sesión grabé. El güey hizo como un mix ahí rapidísimo, todo pedorro. Todo express. Sí. Y a las 3 horas me entregó, me quemó un disco de la sesión y así tal cual salió. Así nada más. Así tal cual. Es como 3 canciones o 4 canciones. Nada más. Un par de beats ahí como que había hecho en Acid, güey. Como que yo hice uno y el otro creo que uno era como de un instrumental de un grupo francés y el otro creo que era de Tibu, no me acuerdo. Y entonces las instrumentales, ¿usted también llegó a hacer instrumentales en algún momento? No. Sí. Pero en aquel tiempo sí como que me senté a hacer 2-3 cositas en el Acid. Pero no, o sea, no, nada. Nunca tampoco tuve esa vocación. Porque también era complicado, ¿no? Conseguir bases propias. Sí, no, pues sí, no había, ¿no? O sea, pero, o sea, siempre he estado involucrado en el proceso de producción a nivel de buscar los sonidos. Así de lo quiero así, o quiero esto, sé esto y esto. Entiendo que suena bien, cómo debe sonar, entiendo la estructura, entiendo la música como tal. Pero eso es muy diferente a yo sentarme a meter mano a hacerlo, ¿no? O sea, sí me puedo sentar con un productor y decir, no, este pedo va así. ¿Entiendes? Pero no yo no tengo esa vocación. Entonces, sí. También el álbum de Pienso, Luego Existo también fue uno de los que también no debieron de haber salido. Yo creo que ese proyecto sí tenía que haber salido, pero como oficialmente como un demo. Ya. Esto tenía que haber sido mi demo así, un demo tal cual. Demo. O sea, esto es un demo, ahí está, ¿no? O sea, eso ya se hizo con beats originales. Ya. En su gran mayoría. Ya. Con Ed One, que era parte del crew de FK, un güey, una de las primeras personas que yo conocí que le gustaba el hip hop. Pues Ed One es un compa como muy estudioso de la historia del hip hop.
que también le gustó picarle a la producción. A la producción. Y empezó a hacer esos beats con los poquitos recursos que teníamos en aquel entonces, sí. Lo empezó a hacer así también de una forma como muy rudimentaria, muy básica. Y pues para nosotros en aquel tiempo, pues eso era como que perfecto, porque pues claro, eran como producciones originales, ¿no? Obviamente, pues el proceso de mezcla y máster, pues era como nos daban a entender las cosas en aquel tiempo. ¿Cómo fue que comenzó a armar su movimiento independiente y bueno, revolucionario? Sí. O bueno, el concepto de Boca Floja, porque ya empieza. El concepto de Boca Floja surge cuando estaba en Microfunk. Uh-huh. Porque en una de las canciones como que sale como dentro de una línea, de un verso. Entonces como que ahí me o sea, cuando estaba en Microfunk en el 99, ahí empieza el proyecto de Boca Floja. O sea, el nombre de Boca Floja lo empiezo a utilizar como tal. O sea, es Boca Floja de Microfunk, ¿no? De Microfunk. Pero pues ya, o sea, fue como que en esa transición entre Microfunk y lanzar el proyecto de Boca Floja, ya como artista solo, pues ya como que la intencionalidad era diferente, ¿no? O sea, ya el enfoque tenía que ver más con una narrativa como más de un enfoque social, como sí, digo, es como la palabra pudiera ser un tanto como limitante, pero para efectos como descriptivos, igual sí, como un poco más consciente, digamos. De hablar tal vez las injusticias que no se mostraban, que se hablaban, ¿no? También. Sí, o sea, bueno, obviamente había un interés político, había como una vocación hacia ese tipo de música, ¿no? Uh-huh. Como que para mí el rap como de skills únicamente y de ego y esa onda era parte de, y yo lo entendía más como una herramienta como MC, pero no me cuadraba mucho la idea de enfocar mi rap a eso únicamente, ¿no? Sí influenció mucho el rap gabacho, ¿no? Con esas ondas del dinero, la ropa, la imagen, ¿no? Sí, pero al mismo, o sea, al día de hoy, o sea, el rap hecho en los Estados Unidos es como la fuente la fuente referencial en mi música en muchos sentidos, pero creo que era solamente una parte porque, o sea, en ese momento yo también empecé a conocer otros tipos de rap que venían de los Estados Unidos que traían un pedo completamente diferente, ¿no? Claro, o sea, sí. como que de repente empecé a escuchar a otro tipo de grupos dentro del rap de los Estados Unidos que eran discursividades completamente diferentes, ¿no? O sea, que eran sonidos distintos, discursos diferentes, otro tipo de ideología. Que no estaban incluso en la industria, ¿no? Sí, o que estaban en su propio canal, ¿no? Que estaban en otro pedo, ¿no? O sea, digo, siempre he sido como un estudiante del hip hop, ¿no? Entonces, o sea, de repente cuando aquí en México el fenómeno de Cypress Hill era como muy fuerte en muchos sentidos, ¿no? Y yo nunca fui un güey que a mí me influenció, que me gustó mucho Cypress Hill. Primero que nada porque nunca he sido como un fumador de mota, ¿no? O sea, yo nunca he sido un fumador asiduo, ¿no? Entonces como que el viaje lírico de esos güeyes como que nunca me impactó porque pues no fumaba, güey, ¿no? Sí, claro. Y luego como que la parte musical y el concepto y todo ese pedo como que no iba mucho conmigo, ¿no? Entonces luego llega este boom así como de Dr. Dre y Snoop y todo ese pedo y era como que ok, sí hay cosas que musicalmente está bien chido, chidas, pero de repente como que yo sentía más proximidad con otras cosas que pasaban, a lo mejor en la misma región, ¿no? A lo mejor escuché a Pharcyde y era como puta madre, esto como que yo soy más como este pedo, ¿no? Como que me puedo identificar más con estos güeyes que con estos otros güeyes que son como pandilleros y fumadores de mota. Como que yo no hago ese pedo. Sí, y es que sí es un pedo cuando no eres pandillero ni andas en las calles, ¿no? Si dices, chales,
pues sí, pero no soy, no. ¿Cómo le hago, no? Yo era un güey que jugaba básquet y un güey que le gustaba como leer, güey, y que le gustaba como ir a fiestas de hip hop y bailar, güey, y vestirse con ciertas cosas, pero yo no era un güey que era que le interesó como los pedos, ese fronteo, ¿no? De ser como súper sí me hace, ya sabes, ¿no? Entonces como que de repente veo o escucho a De La Soul o Tribe Called Quest o Pharcyde, Souls of Mischief, y es como que tengo más afinidad con este pedo, ¿no? Como que no. Entonces ahí pues también impacta en mi forma de hacer música, ¿no? Es como que no, yo no quiero hacer ese pedo, ¿no? Sí. Yo no quiero sonar así tampoco, ¿entiendes? Sí. Sí, porque ya no sería como lo que se habla, ¿no? En el rap ya no es real, ¿no? Pues sí, digo, en aquel tiempo pensábamos, le dábamos como mucho espacio y mucha importancia a ese pedo, ¿no? Sí. Al final del día yo creo que eso es una pendejada también, porque cada quien es real a su verdad, ¿no? O sea, yo no puedo decirte que tú no eres real porque pues yo no conozco tu vida, ¿no? O sea, y al final del día, es como una construcción que se volvió como un poco, pues un poco como limitante en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo soy real a mi entender del mundo y creo que me he dirigido con dignidad. O sea, como que mi proyecto se ha manejado con respeto por sí mismo, ¿no? Y para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, como que eso es mantenerlo real, ¿no? Otros güeyes dirán que X o Y, ¿no? Pero pues es pedo de ellos, ¿no? Su concepto, sí, claro. Este disco de Pienso Luego Existo fue uno de los que con los que empezó a ganar terreno dentro de la escena rap aquí en México. ¿Podría decirse? Sí, creo que empezó a hacer un poquito de mucho ruido. ¿Cómo hizo que ese movimiento empezara a pegar? ¿Cómo fue la gestión del trabajo? Pues fue un poco de mano en mano, ¿no? De mano en mano. No había internet, entonces yo creo que de no faltar a los eventos. Sí, o sea, vengo de una escuela formativa donde ir a los eventos y hablar y presentarte y decir, hola, yo soy tal güey, esto es lo que hago, te doy mi disco en la mano. Es parte de la escuela. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sí. Voy a eventos donde no voy a tocar, donde no soy invitado. Y voy y si veo a otro artista que me parece bueno, voy y me presento y esto es lo que yo hago, güey, ¿no? Aquí te lo dejo, escúchalo, güey, ¿no? O sea, yo me iba al Chopo y les regalaba los discos a los güeyes que copian discos. Me iba a Tepito y les regalaba los discos a los güeyes que copian discos, güey. Y esa madre de repente se viralizó sin que hubiera internet, güey, ¿no? No, pues muy buena estrategia, ¿no? Ya esos carnales decían, no, pues voy a hacer tantos de este carnal y pues ahí los pongo a la venta, ¿no? Y así se dio, o sea, fue como un trabajo de calle al final del día. O sea, trabajo de calle, claro. De pies, güey, de ir y con tu mochila y tus copias de tus discos y decir, hey, esto es lo que hago yo, güey, pum. Sí, o sea, llevarlo. O sea, yo lo llevé al Chopo, güey, tal cual, ¿no? Y si me decían, no, pues cuánto, se los dejaba como a consignación, ¿no? Así es. O sea, les vendía por 15 pesos, güey, 20 pesos, ¿no? O sea, era como, lo que me interesa es que se mueva. ¿Entiendes? Si vean, pues raperos del día de hoy, sí era complicado en esos tiempos hacer algo así, ¿no? Ya físicamente tenías que salir y hacerlo tú mismo, como lo explica aquí el maestro Boca Floja. Sí, digo, entonces, son otros tiempos, ¿no? O sea, no quiero como glorificar cómo lo hacíamos nosotros, ¿no? Pero claro, pues sí vengo de otra pinche escuela formativa, ¿no? O claro, sea, sí había que pedalearle chido, ¿no? O sea, había que caminar, había que tomar el metro, había que ir a eventos, había que irse a presentar con otros raperos y decir, esto es lo que yo hago, güey, ¿no? Escúchale. Bueno, sí, es eso. Sí, también. O sea, vengo de hacer las primeras fiestas de hip hop en la ciudad, ¿no? Algunas de ellas, o sea, se hicieron en casa de algún familiar, güey, ¿no? O en casa de mi mamá también. También llegó a hacerlo. Su próximo álbum ya en el 2004 ya es Yaciturno, ¿no? De ahí un tema
característico es el Día de mi suerte, con un sampleo del salsero Héctor Lavoe, ¿no? ¿Nos podría platicar, por favor, un poco cómo llevaba la visión política, cómo estaba la visión política en esos tiempos cuando pues sacó el esos? Yaciturno es de la época del PAN, cuando empezaba el asunto de Calderón. Sí. Entonces es como que el sexenio más pinche desastroso y horrendo que ha existido en la historia moderna de México, ¿no? El disco de Yaciturno, pues era también, no es un disco, es una compilación realmente. O sea, era como que, si ahora lo puedo definir, es una serie de canciones que estaban ya grabadas también bajo circunstancias muy particulares. O sea, sí, hay un músico que daba clases ahí que era conocido de nosotros, Bishop, músico de música electrónica. Él daba clases en la Gemartel. Entonces nos dijo, hay manera de grabarlo en los estudios cabrones de la Gemartel, pero lo tenemos que hacer en la noche cuando no hay nadie. Un sábado en la noche y quedarnos a dormir ahí como de forma clandestina, ¿no? Órale. Entonces ese güey tenía acceso a las llaves de la escuela y teníamos que meternos a grabar el sábado por la noche, toda la noche, y quedarnos a dormir ahí. Y eso fue lo que hicimos. Qué chingón. Qué chingón, ¿no? Sí, fue una buena experiencia, ¿no? Al querer hacer algo. Y lo mezcló Bishop todo. Y pero en realidad eran como una serie de canciones sueltas que se metieron todas en un mismo paquete. Que se juntaran en uno solo. Pero también, o sea, no sabíamos gran cosa de un montón de cosas. Y por ejemplo, cuando Bishop llega y me dice, oye, pues ¿dónde están los stems de los instrumentales, güey? Yo, no, güey, pues no. Track completo. Tengo el pinche track completo, güey, haz lo que puedas, ¿no? O sea, yo en aquel tiempo no sabía que había que pedirle los sonidos separados a los productores, claro, ¿no? Claro. Y los productores con los que trabajaba en aquel tiempo, pues a lo mejor tampoco sabían, ¿no? Y me mandaban la canción en lo que ellos entendían como su mezcla, y este güey pues tuvo que hacerlo todo desde el mismo track. Entonces ese disco pues suena mal o no suena tan bien, pues porque está mezclado bajo esas limitantes. Ya, cuestiones de ecualización, ¿no? Y ese pedo. Claro. Y bueno, de ahí sigue ya el 2005 el álbum a título personal, ¿no? Es ahí donde llegamos al tema más exitoso que ha tenido y que se convirtió incluso en un clásico, que es el que le he mencionado, el tema de Tiempo, ¿no? Sí, Tiempo. Bueno, ese disco creo yo que ese es oficialmente mi primer disco. Ah, sí. O sea, yo lo podría definir como un primer disco, porque creo que es el primero que ya se hace como con una intención concreta de hacer un álbum, con más forma, con los beats mezclados. Ya con todas esas cosas aprendidas como lo menciona, a través de la experiencia de, no traje los stems, no traje esto, pero ahora sí, ya traigo todo y ahí está ya. Ya eso ya se hizo como un poquito más de... Más pro. Más de conocimiento de grabación y demás, ¿no? O sea, eso se grabó todo en Monterrey. ¿En Monterrey? Ahora. Unos güeyes que se llaman 3G Producciones, que... un güey que se llama Hars, que también ha mezclado un montón, mezclaba mucho para Kill y eso. Pero sí, eso lo grabé en Monterrey. Todo lo grabé en Monterrey. El tema Tiempo, la verdad que es un tema que, como le comentaba en un principio, personalmente, pues en ese tiempo me gustaba mucho. La verdad que sí decía, wow, no, pues sí. Ya siendo adolescente decía, no, pues sí, el tiempo pasa bien rápido, ya no soy un morro, ¿no? Y bueno, al día de hoy que lo vuelvo a escuchar, ya de adulto, ya con familia, digo, vaya que sí vuela cabrón. Y pues lo que mencionábamos, ¿no? Que te remontan aquellos besos esas veces que quisiera regresar uno, ¿no? A la nostalgia, momentos de la juventud, ¿no? Es un gran tema, la verdad está muy chido. Un curioso de Tiempo, así que nos podías compartir. Bueno, el beat originalmente se lo ofrecieron a Kill, por lo que entiendo. El beat lo hizo un güey que se llama Soulman, y el beat ya se lo habían ofrecido a Kill, por lo que ese güey me dijo.
Nunca he tenido esa conversación con Akil. Pero pero curiosamente como que ya sabes, ¿no? Que te dan 10 beats y pasas y te cuadra uno, ¿no? Y seguramente no le pasó algo similar, agarró otro beat, pero originalmente no fue hecho para mí, se lo habían pensado para Akil, pero como no supongo que no le hizo nada. Yo cuando lo escuché, inmediatamente dije, es algo así. Este le tengo que meter. O sea, como que de inmediato me llamó, ¿no? Algo. Y lo escribí y de inmediato supe que tenía como carácter la canción, ¿no? Pero pues ya fue la primera vez que hicimos como un video como un poquito más profesional también. Ya había hecho otros videitos, sí, pero pues mucho más así, pues igual caseros, ¿no? Ya. Súper caseros, ¿no? Así con una handicam y demás, ¿no? Pero ese video pues ya se hizo con un poquito más de dirección, producción y todo, producción. ¿No? Sí, o sea, ya puedo salir en televisión, digamos. Claro, sí fue el primer. Estuvo en muchos lugares, ¿ah? Sí, salió estaba en rotación como en Canal 11, estaba como en Telehit, supongo que Canal 22. ¿Hasta dónde lo en Estados Unidos también. También en Estados Unidos. Sí, sí, en un par de canales. Digamos, ¿hasta dónde lo llegó o lo llevó a viajar ese tema? Pues digamos que, pues, por ejemplo, esa canción la pusieron en algunos programas en Japón, por ejemplo. En Estados Unidos me abrió también un montón. En Estados Unidos como mi primera incursión, digamos que en el movimiento de hip hop underground en Estados Unidos fue previo a eso, cuando salió el Jazzy Turno, porque igual me involucré un poco con la gente de lo que se conocía como el Good Life Café o que después pasó a ser el Project Blow, donde estaba AZ Alone, Tumex, Freestyle Fellowship, toda esa movida del movimiento underground en Los Ángeles. Y una amiga, también curiosamente era la productora del Wake Up Show, que era pues como uno de los shows como de radio más importantes de hip hop. Estaba Sway y DJ Revolution. Entonces tenían como, pues invitados así de todos los pinches MCs importantes de aquel tiempo pasaban por ese show. Y mi amiga era la productora de esa madre. Entonces como que ella gestionó la labor para que yo también empezara a conocer a algunos raperos de allá. El hecho de que también estaba ya participando en algunos festivales en Cuba y se hacían como reuniones internacionales de un montón de raperos de todo el mundo en Cuba cada año, como que me permitió también vincularme con raperos de todo el mundo. Entonces empecé a conocer a un montón de gente también. Ahí conocí a Tony Touch, a Dead Press. Qué chido. En etapas muy tempranas, ¿me entiendes? O sea, yo apenas, yo no tenía ni un disco y yo ya había cotorreado con esos güeyes. Por allá. Y vaya que salir y conocer otros lugares, otras personas, expande la mente, ¿no? También. Eso es lo chido también, ¿no? De salir. Pues sí, expande la mente y también como que te posiciona de otra manera y te obliga como a medirte y a ponerte las pilas también, ¿no? O sea, porque aquí estás como que en tu entorno y más o menos mides tu nivel, ¿no? Pero de repente pues tienes que ir a otro lugar, tienes que tocar con otros güeyes y te toca tocar con güeyes como del primer nivel, ¿no? De la liga más chida, ¿no? Entonces pues tienes que estar ahí, güey. O sea, tienes que meterle a ese mismo nivel, ¿no? Entonces es como que eso también, digo, ya lo platicaremos, pero bueno, yo viví muchos 15, 16 años en Nueva York y también creo que esa experiencia formativa también fue como mucho en la parte de la ejecución, de cómo mejorar mi voz, cómo aprender a rapear bien, de verdad, ¿no? O sea, porque te digo, todo fue como muy empírico y muy al chilazo, ¿no? O sea, como iba aprendiendo, lo iba grabando y lo iba sacando. Entonces, sí. Por eso te digo que muchas cosas no debieron haber salido, ¿no? O sea, creo que... Sí. O sea, yo no siento que conocí mi voz
así bien la textura de mi voz y afiné mi flow tal cual hasta el 2012 en el disco de Patologías del Invisible Incómodo. O sea, para mí es como yo digo, ok, a partir de ese momento ese disco lo voy a escuchar en 20 años y va a sonar bien. ¿Entiendes? Porque en todos los demás, yo críticamente, o sea, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero yo, como analizándolo de forma crítica, puedo decir aquí hay deficiencias en la ejecución, aquí, en el sonido, en el flow, aquí sí, pudiera. Claro. O sea, la gente ni por acá, ¿no? Le valen más esas cosas y está bien, ¿no? Pero cuando tú te autorrevisas y dices, verga, como que aquí no estaba tan chido eso. Aparte, eso es lo interesante, ¿no? Usted como con esa mente crítica que se tiene, se revisa sus trabajos y es lo que menciona, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Aquí me faltó esto y esto, ¿no? Eso está chingón. Tienes que hacerlo, sí, o sea, tienes que hacerlo a huevo, porque de otra manera pues caes como en un pinche espacio de confort, ¿no? Y te estancas y pues también no está chido, ¿no? Porque no creces artísticamente, ¿no? Para hacer trabajar su estructura lirical, no sé, sus temas, como tuvo que, bueno, aparte de leer mucho, me imagino que, ¿cómo fue que fue aprendiendo eso? Mejorando su rap, pues tienes que escribir un chingo y rapear. Tienes que escribir y rapear. Sí, porque no hay ni un libro que te diga, ponte así, no. O sea, hay varias cosas que creo que puedes hacer, ¿no? O sea, tienes uno que escuchar música. Mucha música. Mucha música y mucha música de diferentes experiencias y estudiar la música también. O sea, tienes que entender cómo se cortan las palabras, cómo se construye un delivery, ¿no? Cómo se ejecuta, después pues tienes que pensar en cómo administras tu aire, cómo matizas tu voz, cómo administras tu voz, tu oxígeno en el performance, ¿no? Y después, pues, obviamente tienes que escribir y practicar, ¿no? Entonces, no sé, una de las cosas que yo hacía, pues, era tratar de montarme en ritmos que quizá no los pensaba como los inmediatos, ¿no? Como que los más adecuados. O sea, más bien creo que tenemos que saber rapear básicamente sobre cualquier ritmo. Sobre lo que sea. Sobre lo que sea. O sea, no importa. O sea, mientras lo que sea, tienes que ver la manera de adecuar tu flow y tu delivery y tu ejecución básicamente sobre cualquier cosa. Y eso te va puliendo. Porque ya cuando llegas te enfrentas como al beat, ya fluyes, ¿no? Ese es el flow, ¿no? O sea, es como... La práctica sí ayuda un chingo, ¿no? Machín. Obligado, o sea, tienes que practicar. O sea, y obviamente siendo un güey que escribe, pues también tienes que nutrirte de lectura, de consumo cultural, ¿no? Cine, lectura, vida, ¿no? O sea, no es que un MC a huevo tenga que leer un chingo para ser un MC grandioso, pero sí tiene que ser un güey con una capacidad de ejecución narrativa lo más amplia posible y con un güey con un uso del lenguaje también lo más... Y no tiene que ser lenguaje formal o académico, pero con un lenguaje amplio, güey, ¿no? Sí. De todos tipos de lenguaje, ¿no? O sea, pero tienes que ser un güey que tiene más recursos, güey. A huevo. O sea, no hay más. Quien te diga que no, pues no mames. O sea, sí, no. Y obviamente un güey que lee más, Es lo que mencionaba, ¿no? Que bueno, en un momento, en un tema mencionó que dice que se dicen liricistas y no han leído ni libros, ¿no? Ni un librillo, sí, ¿no? digo, igual eso a lo mejor lo dije hace mucho tiempo y a lo mejor puede sonar como medio petulante y medio mamón, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay MCs que no leen, no hay MCs que no leen y a lo mejor son maravillosos, son grandiosos como MCs y utilizan la palabra bien cabrón. Puede ser, pero creo que esa no es la norma. Sí. No porque un güey sea grandioso y nunca haya leído un puto libro, quiere decir que tú también puedes ser lo mismo, güey, ¿me entiendes? Claro, o sea, yo creo que la norma, o sea, lo ideal es que pues te tengas de qué hablar, güey, ¿no? Y te informes y seas un güey como informado, ¿no? O sea, eres un güey que usa su palabra, su voz, güey, ¿no? Y entonces como que... herramientas. Al final son herramientas. Tienes que tener una pinche caja de herramientas más amplia, ¿no? O sea, a huevo. Antes de que usted se fuera a los United, sacó un álbum que se llama, El Manual de la Otredad, ¿no? Que es un cuarto LP.
Ajá. donde sobresale el tema autónomo, ¿no? Uh-huh. Que por ahí vi que le ocasionó algunos problemillas. ¿Nos podría platicar sobre eso? ¿Se puede? Sí, pues digo, a grandes rasgos estamos hablando que todavía era el pedo de Calderón. Del PAN. Uh-huh. Calderón era presidente, estaba muy vivo este asunto del CISEN, que era el centro de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Donde básicamente se ocupaban de tratar de descifrar y de perseguir a todo tipo de disidencias que existían en aquel tiempo, ¿no? A todos niveles, ¿no? O sea, desde activistas, estudiantes, profesores, colectivos. Nadie podía decir nada. Exacto. O sea, había como un sistema de inteligencia muy cabrón respecto a la organización política que representaba algún tipo de disidencia. Uh-huh. O sea, tenían las carpetas, pues, hasta de activistas, de estudiantiles de bajo perfil, güey, ¿no? O sea, de muy aparente bajo perfil. Entonces, cuando esa canción salió, hubo unos güeyes hackers, los de Anonymous, que creo que hackearon una página del gobierno del Estado de México y plasmaron la canción dentro del proceso, ¿no? De cuando entrabas a la página, sonaba la canción. Es un pedote choncho, ¿no? Entonces, obviamente, pues el sistema de inteligencia pues sabía qué pedo, ¿no? Entonces, pues ya me hicieron una visita, ¿no? Pues, sí, estuvo acá como muy intimidatorio el pedo. Sí. Sí, cabrón. Y eso fue como el empujón para irme, güey, ¿no? Sí. Porque pues estaba muy cabrón. Sí, claro. Y yo ya empezaba como a vivir con un cierto nivel de paranoia, ¿no? Seguridad, ¿no? Sí. Ajá, estaba muy cool. Porque no era como que te visitan y ahí queda, ¿no? Te están ahí vigilando. Lo que pasa es que también lo vimos en los eventos, güey. Ah, ¿sí? En algunos eventos había güeyes de inteligencia, güey. Que era muy obvio darse cuenta que esos güeyes no eran gente que iba a los eventos, güey. Sí. O sea, porque levantaban las manos. No, o sea, te das cuenta que no se saben las canciones, no son el perfil de güeyes que va a los toquines, no, eran güeyes muy raros, o sea, eran güeyes eran policía de investigación, güey, ¿no? Y estaban en los eventos, ¿no? Entonces era como que estrés en los eventos, estrés en la calle, güey. ¿Cómo no? Y luego, pues, el cuerpo de mi música, pues era como, la parte política tiene como un perfilamiento muy, muy concreto, güey, ¿no? Entonces, o sea, no era como que me podía retractar, güey, ¿no? O sea, sí. Pero pues tampoco era como de que ponerte de pechito a que se pasen de verga, ¿no? Sí, porque en cualquier momento podía valer madre, ¿no? Sí, digo, o sea, me considero como muy afortunado porque en ese tiempo, desafortunadamente, mucha gente perdió la vida, desapareció de forma bien culera, güeyes con mucho menos nivel de visibilidad, güey, ¿no? O sea, como estudiantes, activistas estudiantiles que igual a nivel como del ojo público nadie, pues, no mucha gente sabía quiénes eran, güey, ¿no? Entonces, en ese sentido, no era extraño pensar que, o sea, y no estoy diciendo que era una persecución en contra mía únicamente, o sea, sí, claro, era una pinche persecución en general, ¿no? Fotógrafos, periodistas, güey, activistas de la lucha medioambiental, güey, campesinos, güey, colectivos, o sea, era parte de las políticas de ese gobierno. Sí. Entonces, podría decir una dictadura. Pues sí, güey, era una pinche dictadura blanda, culera, güey, ¿no? O sea, ese güey es la peor pinche escoria que ha pasado en la historia contemporánea del país, güey, ¿no? Hijo de perra. Posteriormente de ahí, bueno, ya va a viajar a Estados Unidos y es donde crea su álbum Existo, Matriz Preludio al Pienso, ¿no? Producido totalmente en Estados Unidos. Pues, ¿cómo comenzó ese proyecto artístico allá? Pues básicamente era como darle seguimiento al proceso, ¿no? O sea, como que digamos que me tocó grabarlo allá porque estaba viviendo allá, ¿no? Pero igual... ¿No hubo un reto allá al producir ese trabajo?
Creo que Bueno, hablando de en producción. aquel tiempo el reto más que otra cosa era, o sea, por ejemplo, el disco anterior, el de Manual de la Otredad, todo se grabó en Los Ángeles. Ujú. O sea, yo antes de ir a vivir a Estados Unidos, yo iba ya constantemente a tocar. Oh, O sea, yo ya tenía como una serie de... un grupo de gente que lo seguía ya. Sí. ¿No? O sea, ya tenía como una pequeña historia de actividad, Ahora. o sea, de shows allá, güey, ¿no? Ujú. California, Nueva York. O sea, ya tenía como vínculos, ¿no? Entonces yo ya estaba tocando desde hace tiempo, o sea, desde el Jazziturno. El Jazziturno de hecho se editó en Estados Unidos con un label en Los Ángeles. Entonces, digo, esa es otra historia, ¿no? Pero o sea, que también yo ya estaba tocando allá. Ujú. Entonces ya había grabado ya había grabado. Ya había discos construido allá. algo. Ujú. Y el otro, pues se gestó así y se fue gestando y se grabó allá y fue quizá como un parteaguas también en mi carrera porque mucha gente al saber que yo estaba viviendo ya formalmente en Estados Unidos, también hubo como un cierto como una oportunidad para que mucha gente como dijera, no, pues ya no me cae tan chido ese güey, ¿no? O sea, como que ¿Sí, ya de no plano? viven, sí, pues claro, o sea, como también, ajá, como que mucha banda como que también digamos que se perdió un número importante de fans, ¿no? Porque había como estos fans como muy románticos que se idealizaron como que este güey es como que Sí, se idealizaron. Sí. el orgullo de la Ciudad de México, ¿cómo es posible que se va a vivir a la capital del sistema capitalista, ¿no? O sea, como de una forma como políticamente muy pendeja y como muy desinformada, güey, ¿no? Pero pues yo siempre lo tuve claro, güey, ¿no? O sea, pedo siempre es como cíclico, ¿no? O sea, hay güeyes que se van, pero si tú continúas haciendo tu trabajo, va a haber otra gente que llega, ¿no? Y que se monta en tu proyecto y lo aprecia por otras razones, ¿no? Claro. Y únicamente cómo pegó ese bajón de la gente que a lo mejor pensó que es que ya se fue para allá. Ya se vendió. Sí. O sea, y ve, yo nunca hablé de ese pedo del CISEN y ese desmadre en ese momento, güey, porque no quería como usarlo como un pinche argumento como para yo justificar el que yo me tenía. No, o sea, yo me fui porque me quise ir, güey, ¿no? Al final del día, sí hubo motivos de presión y de seguridad importantes, sí, claro. pero al final del día, o sea, yo nunca quise como colgarme esa bandera, ¿no? Y como volverme como una especie de mártir, güey, o de héroe en exilio, ¿no? Uh-huh. Sabiendo incluso que la gente iba a reaccionar de una manera, un porcentaje de mis seguidores iban a voltearme bandera, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me valió madres, ¿no? Como que siguió trabajando en lo suyo, ¿no? Sí, pues porque al final del día, como que yo estoy seguro pues de quién soy, de políticamente qué es lo que mi proyecto representa, ¿no? Y el hecho de vivir en Estados Unidos no cambia nada, ¿no? En ningún sentido como que pues representa un conflicto político o no representa un conflicto a mi proceder político, ¿me entiendes? Ni a mi trabajo, mucho menos, güey, ¿no? Pero mucha gente que está muy clavada con esta visión romántica del nacionalismo y demás, pues como que lo tomó como medio, ese güey, ¿no? Normal, o sea, yo soy muy, muy en paz con ese pedo. O sea, hay gente que le puede gustar un chingo un disco y es súper fan. Siguiente canción, eres una porquería, ¿no? Y 8 años después se reencuentra contigo y dice, no mames, esta verga. Sí. Ese pedo es así, o sea, no te la puedes creer de los dos lados, ¿no? O sea, ni las adulaciones te las debes de abrazar así, creerte que lo que te están diciendo es la neta, ni cuando te dicen que eres una mierda, desmoronarte, porque, o sea, tú tienes que saber quién eres tú, güey. ¿Entiendes? Si no te hace daño de los dos lados. Sí, sí. O sea, comentarios negativos, chido, no ignóralos, güey, o léelos con cierta mesura, güey, ¿no?
finalmente muchos de esos güeyes, si te los encuentras en la calle un día, probablemente te van a saludar chido, ¿no? Sí, claro. No, y el irse para allá también fue meramente circunstancial, ¿no? Al día de hoy nos platica la problemática que tuvo, ¿no? No fue algo así. Sí, circunstancial, pero al mismo tiempo también como que fue, pues es un acto de búsqueda también de mejorar mi calidad de vida. O sea, creo que también al mismo tiempo en ese año yo como que podía seguir viviendo en México de la música, pero sabía que las otras iniciativas artísticas que yo tenía, que son bien importantes para mí, como lo del cine documental, o de fotografía, o de escribir libros, o lo de hablar en universidades y ese tipo de cosas, como la parte como académica, yo sabía que en aquel momento en México no había espacio para que eso fuera remunerado. Entonces yo decía, yo no quiero como seguir siendo como aquí, sentarme en mi colchón de decir soy un MC venerado en México y tengo que suprimir todo lo demás, ¿no? O sea, como que yo decía, ok, yo quiero hacer otras cosas también, ¿no? Artísticamente. Y entonces como que si estaba la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos y lo hice, güey, ¿no? O sea, como que construí toda una carrera, una serie de carreras paralelas haciendo cine documental que me ha llevado también a viajar por el mundo, un montonal de universidades donde he estado hablando sobre un montón de cosas, fotografía, libros. O sea, he hecho un montón de cosas gracias a tomar ese paso, ¿no? Y si me hubiera quedado aquí, quizá la mitad de esos proyectos no hubieran tenido como viabilidad, güey. Allá en Estados Unidos la escena, el hip hop está muy cabrón, ¿no? O sea, sí es todo. ¿Cómo nos pinta esa visión, o cómo es la vida allá en Estados Unidos con el hip hop? Pues es que, o sea, Estados Unidos fungió como el espacio de gestación del movimiento cultural, ¿no? Fue como la base fundacional del hip hop, ¿no? Y de ahí surgió hacia otras partes del mundo. Surgió también como consecuencia de una serie de procesos migratorios, también diaspóricos y demás. Pero cuando lo analizamos como una comunidad o como una escena, no podemos hablar del hip hop en Estados Unidos como un pinche monolito, güey. Es un montón de cosas al mismo tiempo. O sea, cada ciudad tiene una pinche multiplicidad de escenas y de comunidades y de visiones que son ultra diversas entre sí. Entonces es como un pinche universo donde hay un montón de escenas, infinito. un montón de comunidades. Es muy grande, güey. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues yo tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de trabajar con artistas de Estados Unidos de diferentes escenas, comunidades, niveles de visibilidad y demás. Algunos legendarios, algunos muy famosos, algunos muy del movimiento underground, algunos, del universo como un poco más comercial, de todo, ¿no? Y me he sabido como que mover aquí y allá, pero es parte también, el hip hop es parte de la cultura popular, güey, ¿no? Y está como muy, pues ya forma parte como del imaginario social a nivel colectivo. Entonces, no es como que hay una visión fuera de los Estados Unidos como muy romántica de, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Como que la gente cree que todos los chamaquitos de la edad de mi hijo, ¿no? De 15, 16 años saben quién es Kool Herc, ¿no? Los niños no saben, tienen puta idea de quién es Kool Herc, esa es la realidad, güey, ¿no? O sea, o como que muchos güeyes acá piensan que puta, vas a ir a la esquina en una bodega, que son como las tiendas, ¿no? Las tienditas de la esquina, ¿no? Les llaman bodegas allá, ¿no? Y te vas a encontrar unos güeyes en un cypher freestyleando. No, güey. Eso no sucede, ¿no? ¿Entiendes? O sea, probablemente en algún momento en 1982, güey, ese pedo pudo haber pasado, pero no existe ya, güey. No existe. ¿no? O sea, realmente no. Y es como Nueva York es una ciudad donde es como un pinche embudo, güey. Y lo preocupante, la otra vez lo estaba platicando esto, güey, aquí. Eso está pasando ahora en México, güey. Empieza a pasar aquí. En Nueva York es una ciudad de una oferta cultural grandísima,
Pero el pedo de los festivales grandísimos de estadio está como muy aquí. Y todo lo que estaba en medio como de lugares, venues de 500, 1000 personas, como que se ha ido diluyendo y es todo o muy grande como tipo festivales grandes de estadio o muy pequeñito de menos de 100 personas en un pequeño café aquí. Está como ultra polarizado. Entonces todo eso que estaba en medio de esos artistas que metían 500 personas a un show, 700, 1000 personas, 1500, cada vez les es más difícil porque todo lo consume el mundo corporativo de los grandes festivales y está hasta el otro extremo de los lugares muy pequeñitos, 100 personas, 30 personas. O sea, yo fui y me daba cuenta yo de eso sucediendo en Nueva York desde hace años, güey, y ahora lo veo aquí, güey, empieza a suceder aquí. O sea, yo recuerdo ir a, no sé, güey, a conciertos de Talib Kweli donde había 70 personas, ¿no? Yo decía como que, ¿cómo este pedo pasa, no? O sea, yo tenía esta idea viniendo de México, no, pues no mames, ¿no? Este pedo va a estar bien cabrón, ¿no? Y venues como 70 personas, 60 personas, ¿no? Entonces ese pedo, el mundo corporativo, y mucha gente aquí tiene eso, ¿no? Como de celebrar, puta, los festivales, va a venir Tyler, the Creator, va a venir Nas, o vino X o Y, güey. Sí. Cuidado, porque eso es una industria de meramente el negocio que lo que está haciendo es generar ese embudo. Y si no llegas a estar allá en el ceremonia, poco a poco ese embudo te va empujando a los lugares más pequeños, güey, porque es más difícil poder acceder y competir para los productores independientes con ese tipo de espacios. De corporaciones incluso, sí, ¿no? Porque son monstruos. El mismo Red Bull, güey. ¿Tú crees que a Red Bull le importa el hip hop? No. Pero mucha gente celebra el hecho de que Red Bull se haya involucrado en las batallas. Pero acuérdate de algo, güey. El día que surja otro pinche fenómeno cultural que le parezca más redituable y más interesante y más hip en ese momento, le van a meter una patada en el culo a las batallas y van a invertirle a esa otra cosa. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, güey, ¿me entiendes? Sí, no. Pero sí hay que tener como una conciencia política de ese pedo para entender que ese tipo de chamba con las empresas y las corporaciones grandes es tener siempre un pie adentro y otro afuera, porque esos güeyes no les importa un culo. Nomás el varo, ¿no? Puro varo. Es business. Puro business. Punto. Y eso no lo puedes ver como un triunfo de la comunidad o de la escena. Sí, no. ¿Me entiendes? Eso no es un triunfo, güey. Eso es, si te subes al tren, chido. Disfruta el viaje, lo que dure, pero tienes que, para que ese pedo no se vaya a la mierda, es que, ok, chido que está Red Bull y la chingada o lo que sea que está pasando, pero abajo tiene que haber cosas que la propia comunidad está construyendo, que sea de la misma comunidad, güey. ¿Me entiendes? Sí. Claro, güey. Sí, claro, los proyectos. El día que ese pedo se acabe, esa es la banda que va a seguir haciendo cosas, güey. ¿Entiendes? Sí, los proyectos independientes, ¿no? Son los que valen totalmente. 1000%, eso es súper importante. Ese pulso, lo que sea, esa visibilidad se puede ocupar, pero como dices, no debe ser el... Sí. O sea, chido, si funciona. Yo he hecho cosas, yo hice cosas para Nike, güey, ¿no? Y para el aniversario del Air Force, güey, ¿no? Y me pagaron una lana chida y fui, toqué y la chingada. Pero no es como que yo me pongo la camiseta de esos güeyes como y la defiendo a muerte, güey, ¿no? Claro. No nos pongo cosas de esas madres y chido, ya. Pero no es como que yo me casé con ese pedo, güey, ¿me entiendes? Sí, no. Yo sé que ese pedo es como temporal y es un pedo de business, güey. Sí, tampoco es que se diga, no lo hagas, ¿no? Pero pues aprovéchalo, como dicen, ¿no? Sí, o sea, tienes que tener la conciencia de que ese pedo, cómo funciona ese desmadre. ¿Cómo funciona? ¿Entiendes? O sea, cómo funciona y que al final del día, si tu pinche valor y tu aspiración es que tienes un poquito de cariño por la cultura,
no puedes creer que ese pedo es tiene el mismo cariño por la cultura que tú tienes. Llegamos al año 2005, donde funda Quilombo Arte en Resistencia, una organización productora de eventos culturales, ¿no? En las que el hip hop funciona como herramienta educacional, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco al respecto de ese proyecto? Pues sí, el proyecto de Quilombo básicamente era el cumplir con una necesidad cultural, ¿no? Que era en aquel tiempo la mayor parte de eventos que se hacían no cumplían con las necesidades culturales que teníamos, ¿no? O sea, no había nadie que estuviera trayendo a un cierto grupo de artistas a la ciudad, y nos parecía importante. Y en ese sentido, a mí se me ocurrió que era una buena idea, pues generar como una iniciativa donde hubiera como un intercambio cultural, donde yo iba a poder traer a algunos artistas que yo consideraba relevantes de otros países, de otras partes del mundo, mayoritariamente Estados Unidos, y empezar a hacer eventos en México para toda esa gente que quizá no había tenido la oportunidad de verlos, o que de alguna manera, como te digo, no había festivales que estuvieran trayendo ese tipo de artistas. Entonces, generar a partir de esos conciertos, pues como toda una experiencia, ¿no? Como de intercambio, de poder colaborar con algunos de esos artistas, de poder, pues generar vínculos de colaboración, de intercambio cultural. Entonces, pues yo fui quien a través de esta iniciativa, pues pudimos invitar a un montón de gente como a pues Depress, a Tony Touch, a J-Live, a AC Alone. Hicimos la primera vez que se hizo como pues se trajo un proyecto de teatro hip hop a México con Danny Hodge, lo hice yo. Traje los primeros grupos de Cuba que vinieron de hip hop de Cuba a México, lo hice yo. Sí, Afro vino también, Bahamadía, Beatnuts. O sea, un montón de gente que con el paso de todos estos años hemos logrado como invitar. Y la verdad era que sí, obviamente la idea era que fueran experiencias redituables a nivel económico, pero nunca eran como proyectos para hacerse rico, ni mucho menos, ¿no? O sea, porque desde siempre yo supe como que hubiera sido como más fácil y más redituable para mí apuntar hacia los raperos de España, que eran muy populares, pero a mí nunca me gustaron y nunca me gustó mucho esa lógica. Y yo siempre me planteé esa idea de que yo no quería producir eventos con güeyes que yo no quería como que cotorrear, ¿no? O sea, como que yo era como que voy a traer a alguien porque me gusta, lo respeto y porque me puedo sentar a tomar un café con ese artista, ¿no? Y hablar, sobre todo siempre con esta lógica de hablar de artista a artista con respeto y al mismo nivel, ¿no? O sea, no de yo soy tu groupie, ¿no? O sea, más bien como de vamos a hacer cosas y estás aquí y yo tengo mi público y gente que me sigue y estoy aquí me interesa presentarte a mi comunidad, conoce la ciudad, hablar sobre ciertas cosas, ¿entiendes? Entonces como que Quilombo Arte, pues en esa medida era eso, y también como sacar música colaborando con otras personas bajo ese mismo, pues sello, ¿no? Como de un concepto musical, discursivo, por ahí, ¿no? Entonces seguimos haciendo cosas. También cuenta con proyectos literarios, ¿no? Sí, pues se nos ocurrió que era importante también sacar una revista y sacamos un número, también súper, en pañales, como en ese mundo editorial. Ya más tarde nos dimos cuenta o aprendimos a la mala que sacar una revista sin apoyo de marcas o de patrocinios es más caro. O sea, imprimir una revista es más caro que imprimir un libro por el tipo de material y las dimensiones y demás. Entonces, y sacamos ese número de la revista que se llamaba Palabreando, pero salió carísimo. Y otra cosa, la gente se siente más cómoda pagando más por un libro que por una revista.
porque la lógica es como, un libro, pues en aquel tiempo no tenían problema en pagar 250 pesos por un libro. Ajá. Pero si les decías que una revista costaba 250 pesos, es una revista, eso debe costar 35. Sí. Pero nosotros no teníamos ningún tipo de comerciales en la revista, ¿no? Entonces era como que pagarlo Sí. todos nosotros y pues era muy difícil, ¿no? Mejor sacamos libros después de eso. Libros. También, bueno, vi que también como proyecto literario sacó Imarginación, ¿no? Sí, tengo 3. Pues el primero se llamó Imarginación. El segundo se llamó Prognosis. Y el tercero salió hace no mucho, hace el año pasado, se llama Del Mondongo al Ojalá. Entonces tengo 3 libros como tal y una como compilación que es la combinación de una selección de textos de Prognosis y de Imarginación. Se llama antología. ¿Cómo fue esta incursión en el documental? En el cine? Pues sí, también se dio un poco, tiene todo que ver con el hip hop, porque en el asunto en la labor de hacer videos musicales, también me llegó un punto donde me fastidió el tener que estar lidiando con el concepto visual que queríamos y con los costos que implicaba contratar a un videoasta, ¿no? Entonces, un día un amigo, yo siempre he sido como muy clavado con la parte visual y con el cine, ¿no? Siempre me ha gustado. Y un amigo, Cambio, compró un equipo y empezó a aprender a usarlo. Entonces como que generamos como una mancuerna de producción visual en donde él desempeñaba mucho la parte de la ejecución a nivel fotográfico y yo mucho más la parte conceptual del lenguaje visual. Entonces hicimos como esa mancuerna donde empezamos a hacer videos los dos y bueno, eso eventualmente me llevó a la oportunidad de aventarme a dirigir mi primer documental, que fue en el año 2015 y se llama Nana Dijo. Entonces, pues a partir de ahí, pues ya empecé como a entender y a aprender un poco del movimiento del cine de arte independiente y empezamos a someter a festivales y de repente empezó a ser seleccionado y entonces ya empecé como con esta nueva disciplina de viajar con los documentales y me invitaban a hablar sobre ellos y ya a la fecha tengo 4. ¿Qué es el tercer cine? El tercer cine es como una escuela estética y discursiva de la cinematografía que de alguna manera genera su propio camino un tanto al margen del cine de Hollywood tradicional comercial hollywoodense o del cine europeo de autor, ¿no? Es como un cine que está afincado en una lógica más comprometida con la justicia social, con discutir temas de índole político, con crear una estética que no esté fincada como en la forma tradicional de entender el cine, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede utilizar actores que no son formalmente de formación actoral tradicional, ¿no? Sino trabajar con la comunidad, trabajar con medios de forma mucho más flexible en términos de qué es lo que vas a utilizar para filmar, ¿no? O sea, como que un poco caminar a su propio ritmo y con una motivación política muy, muy concreta y con una estética que también se sale un poco de la lógica tanto del cine comercial como el cine de arte europeo y pues sí, como del cine de arte blanco o occidental. Entonces, sí. En su álbum de Patologías del Invisible Incómodo hay un tema que me llama mucho la atención, que me gustaría preguntarle, se llama Agonía, que habla de la comida, ¿no? Bueno, de cómo esa comida que nos implantaron daña, ¿no? Las
las grandes empresas, ¿no? ¿Nos podría explicar algo tantito así? Sí, sobre pues eso? es justamente como una revisión histórica de la comida y del alimento Uh-huh. y de cómo históricamente ha habido como ciertos alimentos que han sido asignados como a las poblaciones históricamente marginalizadas o empobrecidas, ¿no? Y qué impacto ha tenido eso, obviamente en nuestra salud física por Sí. generaciones y generaciones, pero también en nuestra salud mental, ¿no? Y cómo eso se vincula pues con dos grandes pilares históricos de poder, que es el colonialismo y el capitalismo, ¿no? Como Uh-huh. tal. Entonces, pues esa canción es un poco eso, como una revisión histórica de qué es lo que nos metemos a la boca y cómo el sistema puede penetrarte Uh-huh. de la forma más íntima, ¿no? Uh-huh. A través de los alimentos. los alimentos y de cómo todos en mayor o menor medida pues formamos parte como de esa cadena de consumo, ¿no? Porque al día de hoy sí se sabe que pues, la mayoría de esos alimentos ya enferman, ¿no? Son los que nos han enfermado Sí. todos hasta el día de hoy, todo ese tiempo, ¿no? Sí, pero y creo que también parte de esa canción era importante hacerlo desde un ángulo como pues no del veganismo así como blanco burgués, ¿no? Así como Uh-huh. decir, yo solamente como productos veganos y orgánicos, pero sin el pinche contexto histórico y de un perfil de clase trabajadora que es bien importante. O sea, no, esa canción no es como para promover el consumo de productos veganos que cuestan más caros en un supermercado Uh-huh. como mamón, ¿no? Okay. Sino es más bien como entender cuál es el pinche origen del impacto colonial en la comida y de cómo también como una nueva sociedad como más liberal, blanca y burguesa ha adoptado como estas prácticas de consumo como más conscientes, pero que al mismo tiempo están llenas como de chingo de clasismo y de racismo y demás, ¿no? O sea, como están más preocupados por no sé, por ciertos animales y que Ajá. igual son seres vivos y es súper importante, pero les vale verga quién es el güey que está cultivando esas pinches lechugas que se están comiendo, que son Ajá. orgánicas, ¿no? ¿Quién es el trabajador migrante que está trabajando esa tierra, ¿no? Ajá. Eso les vale verga, ¿no? Sí. Pero sí les importa pues que el medio ambiente, ¿no? Pero el medio ambiente descontextualizado o separado de los pueblos migrantes que viven la tierra, ¿no? Entonces es como una crítica como a ese pedo también, ¿no? Que hasta los explota, ¿no? Les pagan bien poquito, una madre. Pues sí. Apenas hubo un pedo eso también, ¿no? Sí, es un poco ese es el pedo más bien, no sé, una crítica a ese pedo o un análisis más bien a ese pedo, ¿no? Y también pues como que se habían hecho un chingo de canciones en México así como de la comida y pues eran canciones así como bien pues bien de goce, ¿no? Bien bobas, ¿no? Así, o sea, bobas pero también como muy predecibles, ¿no? Así como que los tacos y y el mole y es como que pues está bien, güey, pero pues como que mi chamba era como hacer como algo como más de otra visión, ¿no? Pues sí, como algo que tenga como una validez como más profunda en términos de la chamba que hay que hacer, ¿no? Sí, de lo que no se habla, como lo que hablamos que está haciendo daño, ¿no? Ajá, claro. Billboard lo coloca en la posición número 35 de los raperos más esenciales en español. ¿Nos puede decir qué opina al respecto, por favor? Pues pienso que primero es importante decir como que esos criterios de medios no los requiero para validar mi trabajo artístico, ¿no? Evidentemente se agradece porque son medios que yo no tengo normalmente acceso, ya que yo no estoy firmado con un label grande, ¿no? Tengo un deal de distribución, un par de deals de distribución, pero no tengo una maquinaria de prensa que está payoleando esos medios o que está como poniéndome en el radar, ¿no? Entonces creo que si estoy ahí es porque mi trabajo es fuerte e innegable.
Así Obviamente no, yo no hice la lista, ¿no? A mí me mencionaron y lo agradezco. Si yo hubiera hecho la lista, yo no hubiera puesto a los mismos 50 que aparecen ahí. Yo creo que mi lugar dentro de esa lista es completamente legítimo. O sea, creo yo que el tipo de trabajo que he hecho es bastante diferenciado. O sea, realmente no hay muchos proyectos en español que tienen ese enfoque y esa musicalidad, ¿no? O sea, creo que especialmente esa combinación, ¿no? Uh-huh. O sea, como que la música es distinta y la forma de escribir también es diferente. Entonces creo que merezco estar en esa lista. No sé si en el 35 yo a lo mejor pecando de soberbio diría que merecería una mejor posición, pero al final del día eso pues, es irrelevante. O sea, más bien lo que es importante es que hay un reconocimiento que es bastante como orgánico y justo. Ahorita, ¿cuál sería el top 10 de usted de los raperos en español? Me metería en pedos. ¿Sí? Sí, porque yo creo que siempre la gente puede herirla. Hay gente que no maneja bien, hay artistas que no manejan bien como sentirse como susceptibles a ciertas cosas, ¿no? Entonces eso genera como ¿entiendes? Pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, yo creo que a mí me molesta un poco que de esa región se excluya bastante algunas cosas que suceden en el Caribe y algunas cosas que o sea, no, para ciertas cosas incluyen a Brasil, para otras no. ¿Entiendes? Entonces, si es meramente por el asunto del lenguaje en español, ok, lo entiendo, pero como región, o sea, yo creo que lo que sucede con algunos proyectos en Brasil es definitivamente como una punta de lanza en muchos aspectos. Entonces, eso es lo que diría, ¿no? Pero sí, yo creo que hay un montón de ahí que no deberían estar ahí. Sí. Sin duda. Hace 24 horas aproximadamente acaba de estrenar un nuevo álbum, ¿no? Sí. Apando Carnaval. Sí. ¿Nos puede platicar algo de eso, por favor? Pues sí, es mi más reciente proyecto. Son 10 canciones. Creo que es un proyecto como sólido que se puede escuchar sin adelantarle, ¿no? Es un proyecto como que juega un poco con la idea del confinamiento, pues como una metáfora de la muerte social y del momento histórico que estamos viviendo socialmente, ¿no? Como esta lógica del panóptico, así de un espacio confinado donde permanentemente estamos siendo vigilados, ¿no? Y el nombre, el apando, pues viene de eso, ¿no? Como en las prisiones los apandos, pues son como o sea, es como una reclusión dentro de la propia prisión. O sea, es como la cárcel de la cárcel, ¿no? Y y Carnaval, pues habla como de esta experiencia, pues como un tanto lúdica y al mismo tiempo súper colonial, ¿no? Del júbilo, de la celebración, pero a partir de esa pinche lógica de encierro, de confinamiento, de hipervigilancia y demás, ¿no? Entonces habla mucho sobre diferentes temas, pero a partir como de esa lógica de entendernos como en un pinche espacio donde somos permanentemente vigilados, donde somos como pues pinches muertos en vida, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Socialmente. Sí. ¿no? Entonces, pues es un disco que tiene como beats como de hip hop, pues todo lo que hago es como muy soulful, ¿no? En realidad todo tiene como una musicalidad muy jazzy, muy soulful. Pero hay cositas ahí como un poco más medio house y bastante como soul y R&B, ¿no? Unas cosas así, un par de colaboraciones, de hecho con una artista brasileña muy buena que se llama Yuyé, con una artista de Londres muy buena que se llama Sarina Lia. Tengo una colaboración que fue como uno de los primeros sencillos, que se llama Kilo con el Tech 1, que es pues como uno de los íconos del hip hop puertorriqueño que participó en la primera batalla de los gallos, pero él ha construido como pues es como un güey icónico, muy, muy interesante porque
es como, él sí es verdaderamente como el MC favorito de tu MC favorito. O sea, es como que si hay alguien que le queda ese mote, es justamente ese güey, ¿no? Porque es un güey como muy bajo perfil, pero que difícilmente va a haber alguien que te diga que ese güey no le mete, ¿no? O sea, es como que un güey que todo mundo respetamos porque sabemos que el güey tiene un Con talento queso. muy, muy, muy bueno, ¿no? Como rapero, ¿no? Escritor. Visualizer, ¿no? Que tienen, que ya está hecho, ¿verdad? Subía. El video. Ya, el visual. Ya. Sale Tony Montana. Sí, o sea, lo intenté, lo hice yo en base a fotografía de Al Pacino y de Tony Montana, y decidí hacer como este visualizer porque en el hip hop, cuando hablábamos hace rato como del pedo de mantenerlo real, se han como generado algunas pinches figuras icónicas que representan como la realidad, ¿no? Dentro de ese pinche parámetro, ¿no? Y la película de Scarface es una que se adoptó dentro de ciertos espacios del hip hop como un ícono. Entonces, Sí. viviendo lo que estamos viendo ahora, donde hay como un montón de grupos que son empujados por proyectos del crimen organizado con lavado de dinero, donde está sonando mierda de esa de corridos tumbados y porquería de música así, que es básicamente como mierda, como nociva para el consumo intelectual y cultural. Utilizar la imagen de Scarface y hacerla el ridículo, ridiculizarla a través de ponerle una nariz de payaso. Sí. Pues era un poco como este pedo, y el video le ha ido bien, ¿no? Creo que pues cumple con la función. ¿Alguna anécdota que nos guste compartir acerca de este reciente proyecto? Sí, esa lo hice todo con foto y también lo animé ahí, pero bien. Sí, toda es mi foto. De ese video, sí. Se llama Hipérbole, y ese video es todo, 98% es foto mía y un par de otras de mi amigo Juan, que es un fotógrafo que trabaja conmigo. Pero sí, o sea, esa es toda fotografía mía y ya yo nada más lo edité y lo animé. Con la IA. Pero es todo basado en fotografía real, de gente real. No. Todas las personas que salen ahí, casi todos son personas que yo de mi círculo de gente. Sí. Y bueno, ¿tendrá alguna anécdota, algo breve que nos pueda contar sobre ese proyecto? Probablemente que para este proyecto batallé un poco para lograr sacarlo en términos de la ruta de la distribución. He estado un poco como vacilando entre las distribuidoras. He tenido algunos problemas y desafíos con la forma en la que trabajan, y estaba como un poco incierto en cómo lo iba a poder resolver. Y al final, no se pudo hacer mucho. Y creo que es una experiencia importante para todos los que nos escuchan, que son artistas, entender bien qué tan importante es como leer los contratos a detalle y plasmar específicamente todas nuestras necesidades siempre en papel. Porque si hay entidades que no tienen palabra, dignidad o ética, son todas esas pinches espacios de cacique, ¿no? O sea, es una industria como de empobrecimiento. O sea, básicamente es un modelo de explotación. Esa es la realidad. Entonces, te llevan al baile. La diferencia entre unos y otros es así, de este tamaño. Entonces ahí es importante por eso, pues, tratar de buscarle la vuelta, ¿no? Yo estoy editando vinil como una alternativa, como para generar contacto directo con la gente y venderles directamente mi producto otra vez en la mano. De nuevo. Y cortar al güey de en medio, ¿no? Claro. Intermedio de las distribuidoras, pues eso fue. No, pero aparte, no mames, o sea, son $4 por cada 1000 plays. Es lo que pagan los mierdas esos de Spotify, ¿no? Entonces,
O sea, eso Es una madre. no mames, ¿no? Es un pedo. ¿Qué proyectos, vamos a ver, proyectos a futuro tiene Mostraría Boca Floja? Pues acabo de sacar este disco, entonces espero el próximo, lo que resta de este año y el próximo, tocar un poco algunas cosas de ese disco, seguir tocando. Viene otro libro, quiero hacer otro documental y quiero hacer más música, o sea, seguir haciendo música. A lo mejor este próximo año no voy a sacar un disco personal, pero sí voy a colaborar, ¿no? Por ejemplo, estoy ayudando a producir el disco de Dani Tiene Beats, que voy a rapear en varias canciones, tenemos varios invitados, colaborar, no sé quién, hace poco Velcro, un rapero de Puerto Rico, me invitó para su nuevo disco, entonces voy a salir en el nuevo disco de él. Con Mike Díaz, ¿no? Tengo un plan de hacer algo con Mike Díaz también, o sea, como un junte, como un proyecto juntos, como tal, como un EP. Hicimos una canción que se llama Bonsai, sí, y a la gente le gustó mucho como la combinación de estilos y demás. O sea, que creo que hay un montón de convergencias, ¿no? Entonces está chido. Entonces sí, pues voy a seguir como haciendo muchas colaboraciones y demás. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente de todo el trabajo de usted, el Master Boca Floja. No, gracias. No, al contrario, gracias a usted hemos llegado al final. Y pues para concluir nada más quisiéramos hacerle una pequeña sección de preguntas rápidas. Va. Y pues vamos allá. Rápidamente nos contesta, ¿cine documental o ficción? Cine documental. ¿Música sampleada o trabajar con músicos? Las dos, güey, no puedo. Las dos no. O sea, tendría que decir música el arte de samplear. Sample. O sea, samplear bien es una relectura de algo. Entonces yo creo que tengo que ser fiel a mi origen y a mis principios de hip hop, sample. El sample. ¿Algún productor que le gustaría trabajar? Así de bote pronto, Nine Wonder puede ser. Sí. ¿Canción Tiempo o Los 10 Mandamientos? No, Tiempo. Los 10 Mandamientos es la canción más pendeja que he hecho en mi vida. Sí. Nunca la he cantado en vivo, jamás, pero esa es una canción de la que verdaderamente me saca de pedo. Es una canción muy mala en todos y mala o sea, yo soy el entero responsable de que esa canción sea mala. Está mal escrita, está mal rapeada. Es una pendejada de canción. ¿Colaboración soñada? He sido muy afortunado poder hacer canciones con un montón de gente como Brother Ali, Stickman de Dead Press, Eternia, Gabriel Tedros, un montón de gente, pero quizá sería bueno hacer algo con No Name, una rapera de Chicago que está haciendo cosas chidas. Sarah Rock también hice una canción con ella y es chida. Bueno, normalmente nos hacen como una recomendación de... sí, me faltó la recomendación. Película, disco, algo. Sí, cierto. Eso siempre. Eso, tengo que pensarlo. A ver, les recomiendo... Bueno, ya que hablábamos de No Name. No Name acaba de sacar una nueva canción que parece que es parte de un nuevo disco que acaba de salir, me parece que la semana pasada. Entonces, si buscan No Name... Casi todo lo que ella hace me encanta y me parece súper, súper relevante. Para escuchar. Entonces, pues sí, los dejo con eso. Pues ahí lo tienen, mi gente de Mastermind. El maestro Boca Floja estuvo con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos ahí. Hasta luego a toda la banda. Muchas gracias.